Muy buenas a todo el mundo, soy José Manuel, alias ¿Qué pasa con? Y estamos aquí con los amigos de Kraken Empire con sus productos que podéis ver aquí encima de la mesa y su producto principal, Cromaya, en el que está su producto físico en PlayStation 4 y en Steam y su próximo proyecto que va orientado también a él. Es una empresa de aquí de Zaragoza, la forman estas dos personas que nos acompañan ahora mismo y bienvenidos a la quinta generación. Lo que más mola de crear videojuegos es la creatividad, de crear tu propia experiencia. A mí, personalmente, la parte que más me gusta es crear experiencias que los jugadores pueden jugar, que los jugadores pueden experimentar, que los jugadores pueden vivir, mundos, historias, cualquier cosa que quieras transmitir a un jugador. Y de hecho, lo que más nos gusta es ver cómo los jugadores juegan a tu juego. Al final mola ver cómo se enfadan cuando les matan, cómo se divierten cuando la cosa va bien, cómo se ríen, cómo insultan, cómo gritan, cómo reaccionan ante tu juego. Al final es lo que más divierte, ver jugar a jugadores a tu juego. La posibilidad de crear, no sé si diría mundos de cero, pero sí, ya que somos ingenieros y no tenemos nuestra propia cadena de montaje para ensamblar naves y hacer mundos de cero, el crear mundos virtuales y expresar lo que tú quieres contar de una forma más o menos accesible gracias a ordenadores es bastante atractivo para nosotros. El problema de esta profesión y a la vez la gracia que tienes es que estás obligado a seguir aprendiendo durante toda tu vida laboral, durante toda la trayectoria. Nosotros siempre nos hemos centrado más en lo que son los aspectos más técnicos de los juegos, porque es nuestro punto fuerte. Entonces siempre intentar ir un poco más allá, ¿no? En lo que es explotar la plataforma y tratar de hacer mundos lo más complejos posibles, mecánicas que vayan un poco hasta donde el hardware pueda dar y explotar eso como experiencia de juego. En realidad, creando videojuegos tienes que estar todo el día aprendiendo, no solo herramientas, sino que además pues un día tienes que crear un juego de aviones y tienes que estudiar sobre aerodinámica, sobre cómo funciona un avión, cuáles son los parámetros que influyen en el vuelo, o cómo pilota un piloto y cuál es la sensación que tiene con respecto al joystick, o bueno, al mando que luego será el joystick para el jugador. En fin, tienes que estar continuamente aprendiendo y eso es muy divertido, también es un poco tedioso, pero bueno, nos gusta este mundo y al final es una de las partes interesantes que tiene. Estar todo el día resolviendo problemas relacionados con cosas que en realidad no has visto nunca, no conoces y aprendes sobre ello a la vez que creas cosas. Y para identificarnos, pues al final terminamos haciendo pues lo que dice, juegos muy técnicos, juegos basados en física, juegos muy grandes con mundos inmensos, o en fin, intentamos ir un poco al límite. Bueno, pues para empezar, nosotros, por ejemplo, no utilizamos una oficina física. Trabajamos a distancia, cada uno desde su casa, y se podría decir que hacemos reuniones continuamente, en el sentido de que estamos todos los días conectados a través de, pues ya sea vía chat o vía Skype o lo que sea. Hablamos, nos juntamos también de vez en cuando en persona, una vez a la semana o algo así. Pero vamos, en general, como además tenemos una organización bastante horizontal en la que las decisiones se toman con consenso, no nos gusta que uno de los dos tenga todas las cargas en cuanto a decisiones económicas y estratégicas de la empresa, así que al final tenemos que llegar siempre a un acuerdo, porque una ventaja y a la vez inconveniente que tenemos, pero que creo que funciona bastante bien, es que somos bastante diferentes. Y a la hora de trabajar, lo que hacemos es, nos repartimos el trabajo y decimos, vale, pues tú te encargas de esta parte, yo me encargo de esta parte, trabajamos por separado, lo más separado que podemos, comunicándonos de vez en cuando para ver cómo vamos, si necesitamos alguna parte del otro, y cada uno trabajamos por separado nuestra parte, y luego cuando más o menos las dos partes están terminadas, las juntamos y comprobamos que se coordinan bien, que funcionan bien juntas y que todo es correcto. Si algo no funciona bien, pues tenemos que trabajar sobre esa parte juntos y adaptarlo para que funcione. Pero más o menos acabamos repartiendo el trabajo, trabajando por separado y juntándonos de vez en cuando para ir evolucionando versiones y teniendo versiones distintas y nuevas. Depende de la plataforma y depende de lo que quieras publicar. Ahora mismo, por ejemplo, el mercado de aplicaciones móviles es bastante accesible, pero al mismo tiempo está muy saturado. Y el problema adicional es que las plataformas online de juegos tradicionales están empezando también a masificarse por la facilidad para entrar. Hablo de Steam, porque es la que tiene el 90% del mercado realmente, pero en el resto no es muy distinto. O sea, si luego tú te vas a intentar sacar tu juego para videoconsola en su propia tienda online,
Es cierto que los mercados están menos saturados, pero ahí tienes otras dificultades adicionales, como es el que te dejen ser desarrollador con licencia para esa consola, conseguir los kits, si es que los quieres o necesitas y no quieres subcontratar partes del desarrollo, o si, como en nuestro caso, quieres sacar el juego en formato físico, pues al final tienes que tirar de un editor o de un publisher que se alíe contigo. Lo difícil, o lo que a mí me parece más difícil en realidad, es terminar el juego. Terminar un juego o conseguir sobrevivir mientras terminas el juego, porque siempre se alarga un poco más de lo que esperas y, en fin, empieza a ser complicado tener dinero para sobrevivir, o conseguir inversores para terminar el juego. De hecho, luego conseguir publishers para sacar el juego no es difícil, dependiendo de las condiciones que pongas. Si te pones exigente y quieres un contrato en el que pues, te pagan royalties por adelantado o te ofrecen condiciones especiales, lo que sea, eso es lo que se te va a hacer mucho más complicado que publicar sin publisher por tu cuenta y sacarlo en la plataforma, tanto para móviles como para PC, es relativamente fácil. Ya en consolas empieza a complicar un poco más y necesita inversiones iniciales, kits de desarrollo y licencias. Bueno, se complica un poco más, pero bueno, publicar no sé si es tan difícil, que no es que sea fácil y no es que luego sea fácil vender, como terminar el juego, hacerlo, conseguir financiación para terminarlo, conseguir financiación para sobrevivir mientras haces el juego y poder comer, o conseguir un buen acuerdo con un publisher que te permita pues unas garantías de que el juego va a funcionar o que lo van a publicitar lo suficiente y que van a apostar por tu juego de alguna manera. En nuestro caso, que estudiamos ingeniería informática, sí que es cierto que en alguna asignatura teníamos la posibilidad de enfocar un poco más a, si nos daban temáticas libres o posibilidad de hacer cosas de sistemas de tiempo real, hacer videojuegos, pero no era como ahora que hay oferta de estudios en los que hay universidades o centros de estudios donde puedes hacer estudios específicos para desarrollar videojuegos. Recomendación, es difícil hacer una. Si tú estás convencido de qué es lo que quieres hacer y lo tienes entre ceja y ceja, pues adelante, porque también un chaval de 16 y 17 años luego tiene tiempo de rectificar o de ampliar sus conocimientos. Y si no estás seguro, pues puedes hacer algo más generalista. En nuestro caso es que tampoco había la opción, pero la ingeniería era una buena manera, te abre más puertas, no te cierras ninguna. Y luego, pues claro, hay gente que está en el departamento artístico, y es cierto que luego muchos artistas y músicos diversifican su obra para intentar meter también en cabeza en el mundo de los videojuegos, y eso está bien. Lo que pasa que lo que creo es que también siempre va a primar el profesional que ya ha trabajado anteriormente o que tiene un portafolio de trabajos ya previamente hechos con el mundo de los videojuegos, que alguien que simplemente es artista o diseñador o músico con experiencia en otras áreas. Pero bueno, la respuesta no es única y depende de cada persona, porque como ya te digo, el trabajo es muy amplio en cuanto a diferentes tareas que puedes hacer, y también en cuanto a empresas. Entrar a trabajar en un estudio indie es complicado porque la mayoría tiene poca o nula capacidad de contratación, y en cuanto a empresas grandes, pues la vía es o hacer estudios superiores o medios o lo que sea, especializarte en algo que te gusta, tener un portafolio de trabajo que mostrar. Eso lo va a hacer todo el mundo, evidentemente. Sé que es muy tópico lo de decir, para entrar a hacer videojuegos tienes que haber hecho algún videojuego. Bueno, bien, pues, pero es lo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque está muy bien un currículum en papel, pero al final lo que quiere saber la empresa es qué sabes hacer realmente. Estoy hablando de una empresa de tamaño medio o grande, de las que hay en España, que tampoco son tantas, pero luego el camino para ser indie nosotros lo escogimos una vez habíamos adquirido experiencia en el mundo profesional. Hay gente que ahora directamente, después de estudiar o mientras está estudiando, ya empieza a hacer cosas. Hay más posibilidades, hay más herramientas. No sé, coger experiencia siempre es bueno, pero el momento en el que tú decides tirarte a la piscina y montar tu propio negocio o grupo de desarrollo, pues lo decides tú, acorde con tus conocimientos y tu experiencia. Al final, trabajar para crear videojuegos es bastante vocacional y todo el mundo acaba siendo un poco autodidacta. También depende del tipo de persona. Hay gente que es muy autodidacta y es capaz de aprenderlo todo por su cuenta o porque tiene mucho interés en alguna parte. Pues por ejemplo, hay gente que le gusta mucho la programación y aprende a programar en C++, se lee el manual entero de C++, aprende él solo, se prueba un millón de cosas, se pega años programando y al final acaba siendo programadores muy buenos porque tiene mucha experiencia en programación en C++. Y hay otras personas que necesitan pues una formación inicial, que alguien les lleve un poco de la mano un poco al principio para adquirir los conocimientos básicos, una base suficiente como para poder avanzar desde ahí, y luego a partir de ahí
aprender por su cuenta pues las partes que más le interesan, ¿no? Pues a lo mejor si le gusta el diseño de personajes, pues se especializa en diseño de personajes pues con tutoriales por internet o con cursos paralelos o con cosas más pequeñas y luego practicando por su cuenta, porque al final todo se hace con práctica y desarrollando videojuegos por tu cuenta y probando y experimentando, así que eso es inevitable. En nuestro caso, por ejemplo, aunque somos ingenieros informáticos y tenemos formación, digamos, dura, profesional, al final nuestros conocimientos de desarrollo de videojuegos prácticamente son autodidactas. Tenemos nuestra base de conocimientos de ordenador, de programación, de tal, una base fuerte, pero luego a partir de ahí todo lo que sabemos de desarrollo de videojuegos lo hemos trabajado nosotros. A partir de ahí hemos aprendido por nuestra cuenta, hemos hecho un montón de pruebas, un montón de horas, porque hemos metido horas hasta morir. Y al final aprendes porque es tu vocación, es lo que quieres hacer. Y aprendes a hacer lo que necesitas porque no te quedan más narices. Y nosotros, que hemos sido solo 2, hemos aprendido tanto a programar como a hacer sonidos, modelos, texturas. Hemos tenido que hacer un poco de todo, que también tampoco entramos en la carrera y al final aprendes. Así que digamos que hay un componente vocacional muy importante que te lleva un poco a ser autodidacta y a interesarte por cosas que te van a hacer falta para hacer tu proyecto. Hablamos de lo que las empresas españolas producen de cara al mercado interior y al exterior. Al fin y al cabo, no importa mucho realmente cuál sea tu nacionalidad. O sea, importa a la hora de crear una empresa, es difícil mantenerla por el hecho de ser españoles. Y sí que es cierto que a lo mejor la gente anglosajona hace un poco más de lobby, si quieres llamarlo de esa manera, pero al final la nación no es lo que más importa a la hora de desarrollar videojuegos, porque es una industria internacional y en el momento que sacas un producto está expuesto al mundo. España, por ejemplo, es un país muy comprador de juegos, pero sí de juegos que catalogaríamos de AAA, ¿vale? Estamos hablando de las superproducciones que hacen Ubisoft y similares, y no son muy compradores de lo que se suele llamar el juego independiente. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros clientes principalmente son de los Estados Unidos, del Reino Unido, Alemania, Japón, ¿vale? En general ese sería nuestro principal mercado, y España es básicamente residual, y no es porque no hayamos movido el juego dentro de España, sino que simplemente pues no hay esa atracción del cliente hacia el producto, no hay esa cultura también de curiosidad un poco por ver qué hacen los pequeños estudios, que sí que existen en los países de habla anglosajona, porque tienen mucha más tradición en cuanto a estudios independientes. Ahora también se está llegando a la situación en la que sí, surgen muchos estudios y grupos de desarrollo españoles, pero claro, ellos llegan a una situación en la que ya hay en ese corral hay muchos gallos que ya estaban desde antes, ya sean americanos, europeos. En Alemania también hay cierta cultura, además los alemanes tienen sus géneros en los que están más a gusto, como clientes y como compradores, compran mucho juego propio también, ¿no? Los alemanes suelen ser muy, muy consumidores de su propia industria. Y bueno, y luego en cuanto a las empresas españolas, pues es que tienes de todo. Al final tienes pocas empresas que son grandes y luego medianas, pequeñas, que básicamente pues hacen lo que pueden, pero no hay un medidor que te pueda decir de forma exacta qué es lo que están consiguiendo todas en conjunto, porque hay casos para todos los gustos y colores. Pero yo no diría que podemos hablar de un tejido industrial bien asentado propiamente dicho en España, no todavía. Independientemente de la procedencia del producto o de la empresa que lo crea, ¿vale? Hay ahora mismo una situación global de un poco de incertidumbre por el hecho de la saturación del mercado y que la gente, el usuario medio de Steam tiene una cantidad de juegos tremenda. Bueno, no el medio, porque ya sabemos que en media, si tú analizas cada usuario, en realidad no tiene tantos juegos, pero hay una cantidad importante de usuarios que tienen montones de juegos en su biblioteca y de los cuales han probado pues el 25% a lo sumo, los prueban 10 minutos. La gente tiene un montón de juegos esperándoles que todavía no han jugado. Es muy difícil convencer a un usuario de que compre otra cosa más. ¿Qué le aportas tú? ¿Qué tienes? Entonces es algo que es independiente del país que lo está produciendo. Incluso ya de si eres un personaje importante, hay indies ahora mismo que son famosos y que han hecho cosas muy, muy gordas y tienen... No te voy a decir que tengan problemas, pero no están sacando con sus nuevos juegos las cifras de venta que esperaban, porque es que el mercado está muy, muy inundado. ¿Eso significa que va todo a explotar, la famosa burbuja que dicen? Pues no lo sé. También el mercado al final se acaba a veces adaptando a lo que hay, de fusión de estudios, otros desaparecerán, otros tendremos que diversificar y hacer otras cosas que no sean juegos y hacer juegos como una parte solo de nuestro trabajo,
Y luego los grandes, que es que son un mundo completamente aparte, porque ellos al final lo que hacen es desarrollar franquicias monstruosas que solo por el volumen de dinero que se mueve en marketing ya tienen un porcentaje de la tarta asegurado, ¿no? Lo cierto es que hace 10 años, que es cuando empezamos nosotros a trabajar en videojuegos, había muy pocos estudios. De hecho había unos pocos que eran relativamente grandes. Ahora casi no quedan de los grandes, no quedan del tamaño de Pyro o Mercury, que ahora casi tampoco existe. Pero bueno, ha habido un crecimiento exponencial del número de estudios, ¿vale? Ahora hay un montón de estudios más, ahora estamos cerca de los 500 ya estudios en España, según los datos del Libro Blanco y tal. No sabemos en qué estado tampoco, porque son estudios muy pequeños, supongo que acaban de crecer o de nacer y están desarrollando sus primeros productos. Entonces, estamos en una situación muy inestable. Han crecido un montón de empresas nuevas, están haciendo sus proyectos. Lo cierto es que hay muchos proyectos que tienen muy buena pinta, están empezando a mejorar la calidad general de los productos, empiezan a haber productos que tienen un nivel de calidad pues internacionalmente muy interesante y está empezando alguno a tener cierto éxito a nivel internacional. Todavía no hemos hecho ningún boom suficientemente importante como para que la industria española coja el empujón que le falta, yo creo. Nos falta algún caso de éxito más notable para tener un poco más de repercusión y convencer un poco más a la gente de que la industria española merece la pena, pero sí que es cierto que está mejorando bastante y aún no teniendo nada de inversión, porque en España lo cierto es que no se mueve inversión en videojuegos, es difícil conseguir financiación, no hay inversores pues como por ejemplo en Estados Unidos, que es muy normal que la gente invierta o invierta cantidades bastante grandes de dinero. Aquí en España es difícil conseguir que un inversor ponga suficiente dinero pues, por ejemplo, en el desarrollo de un videojuego, en el desarrollo de una aplicación o en la monetización, en el marketing de la aplicación o en cualquier cosa así. Así que cuesta mucho que esas empresas realmente consigan pues crecer, sobrevivir a su primer juego, que es uno de los grandes dramas que tenemos ahora en la industria, que muchas empresas nacen, crean su primer juego, a veces ni lo llegan a terminar del todo o se queda un prototipo y mueren antes de poder hacer dinero con su producto o de poder terminar el juego, y ese es uno de los dramas que tenemos en la industria. Entonces hay que conseguir que la industria se estabilice, consiga tener un número estable de empresas que tengan un tamaño suficiente, que tengan capacidad de contratación y que consigan monetizar, que consigan crear dinero con sus productos. Y es un poco en el paso en el que estamos ahora. Hemos conseguido crecer, tenemos ya formación, hay gente formada, hay gente con experiencia, hay gente que lleva años desarrollando cosas, hay productos cada vez mejores y ahora falta que eso empiece a tener un retorno, empiecen las empresas a ganar algo de dinero y tengan capacidad de crecer, de contratar y de crear productos todavía mejores. Entonces estamos en un momento muy de crecimiento, esperamos, y que sea para bien. Pero bueno, también mucha gente se va a quedar en el camino, muchas empresas de las que se han creado morirán, es parte de la fase natural del crecimiento, pero bueno, hay que apoyar y meterle mucha caña y meterle muchas horas porque es el momento que estamos ahora. Una vez que ya Cromaya, después de pasar por Steam, después de pasar por PC y ahora ya salir en PlayStation 4 tanto en digital como físico, intentamos diversificar un poquito porque nos apetecía hacer algo también para plataformas móviles, entonces hicimos este juego de preguntas sobre ciencias y ahora digamos que estamos en un momento de estar prototipando qué será lo siguiente más del tamaño o más parecido a lo que fue Cromaya. La idea original fue hacer una continuación, no lo tenemos muy claro. Estamos prototipando posibilidades en cuanto a juegos de estrategia, pero introduciendo cosas que no se hayan hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces querríamos que fuese también un poco más competitivo, porque Cromaya es otro tipo de juego, ¿vale? Es más en la línea de modo historia, una aventura, tú en solitario estás en un mundo a tu suerte, y ahora querríamos hacerlo un poco más orientado a la clasificación de jugadores según sus resultados, la competitividad, el multiplayer online, en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, igual luego no nos acaba gustando lo que estamos haciendo y cambiamos de tercio, pero bueno, ahora estamos en fase de prototipado y ver si tiramos por ahí definitivamente y hacerlo crecer, ¿vale? Porque como compatibilizamos también con otras cosas, pues la velocidad de desarrollo pues es la que es, ¿no? Cuando alguien te pregunta qué tengo que hacer, para empezar tienes que tener claro lo que ha dicho ya Antonio, y es que es una profesión muy vocacional, mucha competitividad, y entonces es un trabajo muy duro, te tiene que gustar realmente lo que quieres hacer. Porque a veces lo digo porque a veces se nos vende por la tele que simplemente es una industria que está generando mucho dinero, lo cual es cierto, pero ser uno de los que está generando dinero es muy complicado. Entonces te tiene que gustar mucho y tienes que estar dispuesto a trabajar muchísimas horas.
y no te diría trabajar por amor al arte, pero si estás trabajando en un producto que hasta que no esté terminado no va a tener un posible retorno económico, tienes que estar también dispuesto a compatibilizar con otros trabajos o ser capaz de aguantar hasta que ese producto salga a la venta, ¿no? Consejos sobre cómo introducirse en el mundo. Tener muchas ganas de aprender, eso en primer lugar, porque una formación universitaria, una formación de grado medio de tipo superior está bien, te da una base, lo que te enseña es cómo aprender a resolver problemas y cómo enfrentarte a situaciones nuevas, pero no te da la experiencia profesional ni te da el bagaje necesario para trabajar en una empresa o siquiera fundar una propia. ¿Vale? Pues luego te encuentras los problemas de cara por primera vez y la torta es como el bautismo. Entonces, aprender lo máximo que puedas, tratar de absorber el máximo posible de la gente que te rodea, si conoces a gente del sector en tu ciudad o donde vives, tratar de acercarte a los eventos que se celebran, preguntarles, porque seguramente la gente va a contestarte sin ningún problema, y además como al final no somos tantos, pues es un poco familiar todo, con lo cual no va a haber nadie que te diga en redondo, no te voy a contar cómo se introduce en el mundo de los videojuegos, no, eso no va a pasar. Y bueno, intentar formarte de la forma más amplia que puedas, dentro de que tú tengas unos gustos y que quieras desarrollar tu trabajo en un área muy específica, no desprecies las demás, porque al final es un trabajo muy multidisciplinar, vas a tener que comunicarte con gente muy diferente y cuanto más los conozcas y cuanto más los conozcas a ellos, pues tu trabajo será mejor, y también el portafolio, que es al final lo que quieres tener, ¿no? Una carta de presentación. Estoy hablando en el supuesto de que quieras trabajar en una empresa. Si quieres crear tu propio estudio, consejo, en nuestro caso concreto lo que hicimos fue primero trabajar como empleados en una empresa, aprender cosas, aprender de los aciertos y también de las cosas que igual nos hicieron también en la empresa en la que tú estabas, y luego tratar de aplicarlo lo máximo posible. Al final tú puedes controlar una serie de cosas, como qué es lo que va a tener tu juego, el tiempo de desarrollo lo controlas, luego no lo decides tanto, pero bueno, tienes que tratar de tener el control sobre el mayor número de cosas, y luego va a haber otras que tú no vas a poder controlar. El éxito, el que hace que un día para otro una cosa sea no me gusta usar la palabra pelotazo, pero bueno, sí un éxito económico y profesional, pero bueno, tienes que enfocarte en tratar de tener atado aquello de lo que tú seas capaz de estar al tanto y de tener bajo tu control, y luego lo demás, pues bueno, no hay consejo para hacer un Angry Birds, un LOL, en fin. Ese tipo de consejos me parecen además negativos, porque es que dan una imagen distorsionada de lo que es al final un sector en el que compites internacionalmente con un montón de gente, sin ningún tipo de cortaprisas, con lo cual la competitividad es enorme, y hablar de los casos de éxito solo pues no es dar una visión correcta. Yo mi consejo es solo uno y es bastante directo, y es hacer un juego. ¿Vale? El consejo por antonomasia de entrar a trabajar en una empresa de videojuegos o de crear tu propia empresa de videojuegos es partir de hacer juegos. Hay que hacer juegos, hay que probar mucho, hay que experimentar, probar distintos motores, empezando, si no sabéis programar, el objetivo es empezar, pues por ejemplo code.org, es una página diseñada para niños, para empezar a aprender a programar, lo más básico de todo. De ahí podéis pasar a Scratch. Scratch, digamos que sería el siguiente paso, es una especie de motor para hacer videojuegos, pero es muy sencillito, también está muy orientado a niños, pero los conceptos que se aprenden se aplican directamente luego en programación, por ejemplo en Unity o en cualquier lenguaje normal, C++, C Sharp, JavaScript. Y luego de ahí el salto gordo sería saltar a un lenguaje de programación normal. Podéis pasar por ejemplo Construct o GameMaker, que son motores de creación de juegos 2D que funcionan bastante bien y son relativamente sencillos, pero ya requieren un poquito más de conocimientos de programación y de, en fin, ya variables, bucles, en fin, ya un poco más duro, más profesional. Y de ahí saltar el salto al 3D con Unity. Unreal la verdad es que es bastante más complicado. Yo la verdad es que recomendaría pasar por Unity primero, porque Unity es sencillo, es fácil de introducirse y tal, está muy bien. Y intentar hacer un juego de principio a fin, pequeño, nada de crear el WoW, nada de crear Skyrim, nada de crear monstruos de esos, un juego pequeño, controlado, con alguna mecánica interesante, una modificación de algún juego que exista, alguna cosa que se os ocurra que es interesante, que es nueva, que es novedosa, que os parece graciosa, y terminarlo, hacerlo desde el principio hasta el final, porque terminar un juego es algo que tiene mucho valor en la industria, porque todo el mundo que hemos hecho juegos sabemos lo que cuesta terminarlo. Es muy bonito empezar, es muy fácil crear un prototipo rápido de una mecánica sencilla y hacer 4 pruebas y jugar 5 minutos,
Pero hacer un proyecto hasta el final, terminarlo, darle, pues hacer los menús, el tutorial, una manera de empezar a jugar, un crecimiento de la dificultad de los niveles, hacer un juego completo y que sea jugable de principio a fin, es mucho más complicado y eso es lo que realmente tiene valor. Así que mi único consejo, aunque tenga un montón de pasos por el medio y cueste muchísimo, es que hagáis un juego de principio a final. Y eso primero os enseñará si realmente os gusta hacer juegos o no, y si valéis para eso, o si os apasiona y queréis trabajar en esto toda la vida, o si lo odiáis, que también puede pasar, y os dará el currículum que necesitéis para que una empresa se interese por vosotros. Entonces, haced juegos.